Y se vienen recambios en el MPA, es por eso que lo invitamos a él, a Jorge Baclini, al fiscal general, para que nos brinde, bueno, te vamos a hacer muchas preguntas, Jorge. Primero te saludo. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches. Bueno, Gracias por la invitación. Lo decíamos y lo hablábamos fuera de cámara, ¿no? Estos recambios, ¿cómo, o cuál es el balance, ¿no?, que haces vos en toda esta gestión que estuviste? No, yo lo que primero que tengo que decir es que creo que la gestión es positiva. Desde lo que era el Ministerio Público cuando nosotros asumimos en el 2017 hasta hoy ha habido un cambio sustancial. Creo que la dinámica actual del Ministerio Público en las persecuciones penales, en lo que es el crecimiento del Ministerio Público, en lo que es la repercusión que tiene, realmente marca un cambio importantísimo. También creo que en este cambio las nuevas autoridades que reciben el Ministerio Público van a tener posibilidades de generar otro tipo de discusiones, porque las discusiones básicas, que son las que nosotros tuvimos que dar con el doctor de la Sábana en su momento y en mi gestión, cuando digo básica era cuestiones de presupuesto, cuestiones de recursos humanos, cuestiones elementales de tener computadora, de tener un sistema informático, todo eso ya no están totalmente paliadas, pero en gran parte están paliadas. Entonces hoy se puede trabajar muchísimo más en pensar y en ajustar más las formas de trabajo, en pensar más en la política criminal, específicamente en direccionarla mejor. En discusiones que nosotros tuvimos, pero que aparecían mezcladas porque la carencia de recursos terminaba afectando un poco toda esa dinámica. Entonces creo que es muy satisfactorio todo lo que ha pasado, todo este tiempo que nosotros estamos. Todavía falta un tiempo importante porque todavía falta. Bueno, pero varios de los objetivos que tenían se cumplieron. Entonces. Sí. Yo creo que la mayoría, nosotros cuando concursamos no había plan de trabajo, no presentábamos un plan de trabajo. Sin embargo, yo en aquel concurso previamente preparé mi plan de trabajo, que fue el que expuse en el concurso. Y si yo tengo que analizar, después lo hicimos público en lo que es el plan de gestión para el 2017-2023, que después hicimos un pequeño ajuste, y yo te puedo decir que un 80% de todo ese plan que proyectamos se cumplió. Algunas cuestiones no se cumplieron, por ejemplo, el organismo de investigación, que no logramos concretar, digamos, lo que habíamos pensado por distintas situaciones, y otros aspectos que por ahí quedaron dando vueltas, pero la mayoría de las cuestiones las fuimos progresivamente logrando, consolidando, algunas en mayor medida y otras en menor medida. Pero bueno, creo que la provincia de Santa Fe tiene un Ministerio Público muy consolidado, con mucha proyección, que necesita todavía una definición política de cuál es el tipo de Ministerio Público que se quiere, porque aquí lo que hay que pensar es que si yo tengo 160, 170 fiscales, lo mejor es que el fiscal pueda investigar libremente cualquier tipo de delitos. Esto es lo que nosotros procuramos que ocurra y avalamos todas las investigaciones fiscales en este sentido. Entonces, en la medida de que se trabaja en la discusión de que hasta dónde puede llegar el fiscal en las investigaciones, esos son trabas políticas que creo que es importante que se superen. Por eso digo, el Ministerio Público tiene que tener la suficiente autonomía, evitar los controles políticos como el que tenemos hoy en el disciplinario que tiene la legislatura, fortalecer presupuestariamente el Ministerio Público y fortalecerlo en la estructura para que un órgano tan importante como es un órgano que se dedica a la persecución penal tenga la libertad, la independencia y la autonomía necesaria para ejecutar su tarea. Esto es esencial para un Estado democrático, así que creo que es muy importante los pasos que se están logrando y llevando a cabo, ¿no? Doctor, buenas noches. Buenas noches. Usted habla de este control legislativo, ¿no es cierto?, que se arrogó las cámaras de senadores y de diputados de Santa Fe, lo cual, obviamente condiciona de alguna forma, a nivel político, esa labor que tienen que tener los fiscales. De hecho, hubo causas muy resonantes que de alguna forma limitaron al Ministerio Público de la acusación. Vamos hacia un nuevo concurso. ¿De qué forma afecta ese control político con las decisiones que se van a tomar y las designaciones que se van a hacer? A ver, los concursos tienen
y esto también me parece bien porque no es que no tiene que existir, no es que tienen que existir controles, sino que en lo que hablamos del control de los fiscales, nuestro problema es quién controla. El quién controla es que no tiene que controlar otro poder porque eso condiciona. Eso en relación al fiscal. ¿Por qué en relación al fiscal? Porque el fiscal es el que tramita casos. Entonces? Nosotros creemos que al fiscal, quiero decir a la persona que tramita una investigación, al igual que a los jueces, lo tiene que juzgar como es un poco a nivel internacional y como es también el juzgamiento de jueces que funciona correctamente en la provincia de Santa Fe, con el jury de enjuiciamiento. Creemos que tiene que ser un sistema similar al jury de enjuiciamiento. Es decir, un órgano ad hoc que se construye en ese momento, con una auditoría que nosotros tenemos, en el caso de los jueces el procurador, y un tribunal que está compuesto por políticos y por miembros de la propia institución, que son los que saben los estándares propios de la institución. Eso me parece que para los fiscales y fiscales adjuntos es la manera más correcta de juzgarlos. Después uno podrá debatir si el tribunal tiene que tener una composición política mayor o no, porque eso, digamos, lo que estamos es en el sistema de juzgamiento. Eso el resto es, ponemos 2 senadores o 2 diputados o 1 como está ahora, creo que eso no es lo determinante. Los órganos de dirección, el fiscal general y los fiscales regionales, sí es correcto que los juzgue la legislatura. Si yo tengo un proceso disciplinario, a mí me juzga la legislatura. ¿Por qué? Porque allí sí aparece lo que es el control entre los poderes que necesariamente tienen que ser. Yo no tramito investigaciones, los fiscales regionales normalmente no, sino que manejamos la dirección, la organización y dirección del Ministerio Público. Entonces es correcto que nosotros, de las funciones que desarrollamos, seamos juzgados por la legislatura. Eso parece que era el mecanismo de la ley originaria, el mecanismo más adecuado para el control. También es importante, porque esto es la independencia y la autonomía en el funcionamiento. El origen, nuestro origen, para decirlo de alguna manera, en el proceso de designación, que es un poco el proceso de designación que ahora se inició, tiene un origen mixto, porque hay un proceso técnico-jurídico, que es la entrevista que se va a hacer, es la valoración de los antecedentes, y eso es muy importante que se valide y que se objetivice de la mejor manera, porque de ahí uno puede ver, bueno, no es que buscamos el perfil teórico exclusivamente, pero hay que compatibilizar un perfil teórico, naturalmente con una persona que se capacitó mucho, es una persona que tiene un nivel técnico importante y eso hay que validarlo, y después la parte práctica de cómo se ejecuta. Pero después eso se complementa con un aspecto político. Claro. Y que está bien que exista, digamos, un control político en las designaciones, porque hay que buscar el tipo de responsabilidades. O sea, a quién no nombra y bueno, aquí hay una responsabilidad política. En eso yo estoy de acuerdo. Lo que sí creo que hay que transparentar bien el proceso de selección y hay que transparentar un poco más la decisión política para evitar de que un nombre u otro salga en función de una decisión política y no tengamos el mejor candidato por esa decisión política. Eso un poco en este proceso. ¿Y plazos de fecha para que estas designaciones? Y esto debería ser antes del 20 de abril del año que viene, que vencen nuestros mandatos. O sea que hay tiempos. Sí. Doctor, bueno, a ver, la creación del MPA y su consolidación viene un poco de la mano del aumento de la criminalidad, de la violencia extrema que sufre la provincia de Santa Fe, sobre todo la ciudad de Rosario, y de haber permanecido el sistema anterior, supongo que los índices de esclarecimientos como los que maneja hoy el MPA hubiesen sido imposibles prácticamente. Pero también han pasado algunas situaciones de una gravedad institucional muy importante, ¿no? Estamos hablando de Patricio Serjal, el fiscal Ponce Assad. ¿Qué evaluación hace de esas circunstancias que se dieron? Y bueno, juicios también muy importantes como a los monos, al clan Alvarado. ¿Cómo vivió usted en lo personal y en lo institucional todas esas situaciones? A ver, hay dos cuestiones que uno puede marcar. En primer lugar, nosotros no participamos en la selección de los fiscales, es decir, que uno no puede hacer una proyección, tanto Gustavo Ponce como Patricio Serjal, las dos eran personas que uno conocía y que, digamos, las veía como personas de bien, nunca nos íbamos a imaginar las situaciones que ocurrieron luego, así que allí uno no puede proyectar cómo va a actuar el otro ante determinadas situaciones de poder en la cual se encuentre. Esto es
es muy difícil, por más que se hagan análisis psicológicos y términos de valoración, la verdad que uno nunca sabe. Pero creo que más allá de esto, lo que hay que remarcar es que cuando ocurrió un hecho específico, nosotros tomamos la decisión de no dejarlo pasar, no esconderlo, no esconder las cuestiones complicadas debajo de la alfombra, sino que lo expusimos enseguida y dándole la mayor garantía también a los fiscales, como se le da a cualquier persona, se potenció una investigación para llegar hasta el final y poder esclarecer esto. Entonces creo que también de la actitud del Ministerio Público en cuestión de purgarse ante esta situación crítica, que me parece que fue muy valioso lo que se hizo también en eso, porque hubo una decisión desde nuestro punto de vista muy importante para decir sigamos adelante y esclarezcamos todo. Ahora, ¿no advirtieron previamente algunas alarmas que empezaban a sonar dentro de la institución, algunos señalamientos respecto, sobre todo a Patricio Cerjal, quien era el fiscal regional? Le recordamos a la audiencia que usted, Jorge Baclini, es el fiscal general de toda la provincia y la jurisdicción de Rosario tiene su fiscal regional que depende de usted, ¿no? Sí. ¿Usted no advirtió esas incomodidades que se habían generado previo a que explote el escándalo con Patricio Cerjal? Que algunas causas que o se ocultaban o quedaban cajoneadas, como se dice comúnmente, ¿no le llamó la atención? A ver, no es que yo haya tenido acceso a que causas se hayan cajoneado o haya ocurrido situaciones raras. Algún fiscal me puede haber comentado alguna situación puntual, pero obviamente uno no puede nutrirse del rumor o de alguna situación puntual para tomar decisiones. Yo la primera decisión que tuve que tomar, la tomé, que fue previa a este episodio, que cuando digamos, advertimos que en una investigación en la cual el fiscal Cerjal había firmado el archivo, a esa empresa le había adquirido 2 vehículos, apenas tomé conocimiento de eso, yo lo informé a la legislatura y se lo dije a él personalmente, que lo que correspondía es que yo tome esta decisión y lo que correspondía es que le aclare su situación en el ámbito que correspondía. Obviamente que muy a mi pesar y todas las situaciones, pero esto inicialmente arrancó como una cuestión administrativa, después también se denunció penalmente. Fueron dos autos que adquirió el fiscal regional en ese entonces, y bueno, después se supo que hubo un vínculo allí por una causa previa. Sí, eso está en investigación, pero o sea, a mí lo que me llamó la atención en ese momento, y por ahí en esto de tomar alertas y tomar decisiones, él dispuso un archivo y creo que al mes o a los 40 días compró 2 autos en esa misma concesionaria. Claro. Entonces, ese fue una alerta y yo lo puse en conocimiento del ámbito administrativo de juzgamiento, que era la legislatura en ese momento. O sea, no es que nosotros escapamos de la situación. Obviamente que es una persona que trabajaba conmigo y que tenía mucha relación, pero estas cuestiones, desde mi punto de vista, no correspondían, aún desde lo ético, no correspondía y yo lo puse en conocimiento. Es decir, no es que se dejó pasar nada puntual. Apenas llegó un hecho concreto, yo lo manifesté y lo puse en conocimiento, no dejé pasar ninguna situación. Había algunos rumores, ahora ya en el ámbito de la política, porque yo escribí la nota y la firmé, donde, bueno, decían que usted iba a ser candidato a gobernador, algunos también lo mencionaban. Pero se habla de candidaturas, bueno, dejás esto y bueno, ¿cuál es el futuro? No sé, a ver, por ahí vicegobernadora la tenemos a Natalia. Usted sabe que los periodistas estamos de moda en la política, no sé si que busca compañía de fórmula, acá está. Pero ¿cuál es el futuro que...? A ver, cuando saqué la nota, Fabricio, yo te llamé inmediatamente, la nota me dañó mucho, te lo digo así francamente, no son reproches ni nada, sino que uno, digamos, porque me generó una contaminación política que realmente no tengo, digamos, yo, más allá de lo que puede haber sido mi familia o que pueda tener uno, yo tengo mucha trayectoria judicial, vengo trabajando en esto hace muchísimo tiempo, he dedicado mi vida, porque mi vida profesional la dediqué a esto. Yo soy doctor en Derecho, tengo 3 maestrías, doy clases internacionales, doy clases en un posgrado aquí, o sea, dedico mi vida a estudiar y al ámbito donde estoy. Creo que es, aparte, pagar bien el lugar donde estoy, trato de ser lo más profesional posible en el ámbito que estoy. Creo que esto es muy importante, sentar este ejemplo para trasladarlo. Bueno, en la situación yo voy a seguir estando en el MPA hasta que se termine mi carrera judicial
Y bueno, y después me jubilaré y si mi hijo se digna a darnos un nieto, ya estaremos en eso para cuidar los nietos. ¿Es un reproche a su hijo? Y ya mi esposa le reprocha. No, yo tengo mucha energía, esto tampoco no es que si sigo con esta energía, obviamente que cuando me jubile voy a tener intenciones y deseos de trabajar en algo, porque uno quiere seguir dando. Creo que tengo que ser un agradecido a todo lo que la vida me dio, y mi esfuerzo también se pagó y se pagó muy bien, y yo creo que soy un reconocido a eso y lo voy a hacer siempre, ¿no es cierto? Entonces, si puedo colaborar en algún área del Estado, en el Poder Judicial o donde sea, lo voy a hacer, en alguna fundación trabajando. Creo que los conocimientos tampoco que yo he tomado mucho desde lo teórico, pero desde lo práctico me parece que está bueno que lo traduzca y que lo pueda manifestar también. Yo lo creo que es importante. Ahora, no sé si a mí me gustaría hacerle otra pregunta, vamos a ir a un corte ahora, pero vamos a apelar a toda su formación jurídica para algunos temas nacionales, si le parece. Usted me va a responder en la medida que pueda. ¿Cómo no? Bueno, vamos a una pequeña pausa y ya venimos con 52 minutos. Seguimos con Jorge Baclini, fiscal general, que nos acompaña. Para los que se suman recién, bueno, fuimos a una pequeña pausa, pero bueno, Fabri, vos diste el puntapié para comenzar esta segunda parte. Bueno, obviamente que la discusión sobre el Poder Judicial se está dando a nivel nacional, a nivel provincial, y bueno, obviamente que está presente en la agenda política permanentemente. Algunas preguntas puntuales. ¿Qué opinión tiene, si tiene alguna, respecto a este intento del oficialismo nacional de ampliar la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué evaluación hace rápidamente y este intento de querer ampliarla a 25 jueces? A ver, yo creo que la Corte hoy es un poder muy concentrado, son pocos jueces. Me parece que es importante una modificación en ampliar el número de jueces de la Corte, en esto de poder ampliar la democracia del poder. Me parece que la cantidad de miembros es importante establecer, no un número tan amplio como se propone. Me parece que 25 es muchísimo. Tampoco me parece que sea lo adecuado que haya un representante por provincia, más allá de lo que significa la federalización, porque no es el perfil que necesita la Corte, sino que la Corte necesita un perfil más adecuado en la selección, más fino en la selección. Pero sí estoy de acuerdo con que se cambie el número, que se extienda. Creo que también hay que pensar en esto de crear las salas penales, salas civiles. Me parece que eso también es algo muy, muy positivo, muy potable. Y creo que también que hay que poner periodos de tiempo en duración en cargos tan importantes de lo que es la administración del Poder Judicial, porque los cargos permanentes con tanto tiempo de duración me parece que no son sanos para la democracia, porque se maneja mucho poder. Entonces nosotros tenemos un cargo que dura 6 años, manejamos la persecución penal, la Corte maneja el Poder Judicial, maneja un núcleo importantísimo de poder, desde lo presupuestario hasta lo que significa todo lo que es el poder de superintendencia que se maneja, y la relación que, se quiera o no, existe de una especie de, comillas, de subordinación, que no es una subordinación técnica, pero que hay una relación de acercamiento entre los jueces y la Corte. Me parece que también la duración temporal es muy importante. Creo que no 6 años, pero debería durar 10, 12 años un ministro de la Corte, ¿no? Me parece a mí desde la renovación también. ¿Y eso es extensivo también en la Corte de Santa Fe? Y yo creo que en una reforma judicial aquí hay que plantearlo, digamos eso, hay que plantear también un Ministerio Público constitucionalmente autónomo, como es a nivel nacional. Creo que las reformas hay que verlas, digamos, en un país nuevo que tenemos y que fue presentando muchísimos cambios en los últimos, desde que comenzó la democracia. El Poder Judicial es el que menos cambios ha tenido cambios a nivel penal sobre todo, a nivel federal no cambios tan impactantes, a nivel provincial no lo había tenido hasta hace poco cuando se generó la reforma procesal penal, pero hay que pensar en cambios que generen un impacto real, adecuando al Poder Judicial también a los cambios que ha tenido el país. Pero hubo una modificación, claro, no de la magnitud que tenía que tener respecto
a la relación entre, por lo menos lo que se ve desde el periodismo, en relación a los vínculos entre el Ministerio Público de la Acusación Provincial con los fiscales federales, ¿no? ¿Hay un ida y vuelta un poco más intensivo a partir de estos últimos meses? Nosotros firmamos un convenio con el Procurador de la Nación el año pasado, en función de lo cual formalmente los fiscales quedaron habilitados en trabajar en equipos comunes de investigación con los fiscales federales. Se va formando circunstancialmente un equipo de investigación cuando existe una investigación común con rasgos federales y rasgos provinciales. Eso ha dado mucha operatividad, es bastante exitoso. Son experiencias que nosotros ya habíamos iniciado con la procuradora anterior, hace 7 años o 8 años atrás, que también había tenido una experiencia pionera, porque en aquel momento teníamos una oficina común donde se generaba la complementación en la medida de que no se afectara una u otra investigación, y se complementaba la información mixta, porque sabemos de que en nuestras investigaciones, sobre todo en lo que es el delito violento, hay mucha relación del grupo de violento con el narcotráfico o el microtráfico de drogas. Entonces en eso se trabajaba común. También en aquel momento hubo una experiencia muy positiva, la reflotamos con el procurador con la firma de un convenio, y los fiscales están trabajando mejor, mucho más en Rosario en equipos de trabajo, pero también tenemos equipo de trabajo en Rafaela, y la idea es generar en otros puntos de la provincia donde hay también situaciones conflictivas de este nivel, pero se está trabajando mucho mejor, sí. ¿Está de acuerdo con desfederalizar el delito del narcomenudeo? Yo sí estoy de acuerdo. Creo que no es comprender nuestra realidad el tener que la justicia federal es una justicia bastante más pequeña, con menos distribución territorial, sin la posibilidad, en función de los recursos, de poder dar una persecución penal extendida en toda la provincia. Y esto ha generado de que tengamos muchos núcleos de pequeños comerciantes de droga que terminan generando muchísimo dinero. Aquí no se habla de castigar al consumidor en absoluto, ni de penalizar esto. Nosotros incluso podemos sacar resoluciones donde se aplican criterios de oportunidad, es decir, no criminalizar esa situación, que sería incluso mejor que el estándar que hay hoy, porque claro, el estándar que hay hoy es que mucho se criminaliza, y esto generaría muchísima más operatividad. Es falso, creo, cuando se dice de que las justicias provinciales han fracasado. Esto es una experiencia que arrancó en provincia de Buenos Aires hace muchísimo tiempo cuando se federalizó, que en ese momento sí fue un fracaso, pero hoy yo no creo que haya datos específicos para decir que fracasó. Y aquí tenemos una realidad observable y comprobable. Córdoba desfederalizó, Santiago del Estero desfederalizó, Chaco desfederalizó, Entre Ríos desfederalizó, Provincia de Buenos Aires desfederalizó y Ciudad Autónoma desfederalizó. Santa Fe quedó en el medio del este. ¿Y cuál es nuestra realidad? Mucho más cruenta que el resto. Tenemos más violencia y todo el mundo habla de que la droga circula por la provincia de Santa Fe. Sí. Creo que hay una realidad muy evidente, creo que uno va viendo específicamente las cosas que pasan. Digamos, esto me parece de que desde la visión de lo que pasa uno tiene que asumirlo. Para nosotros, desde lo que es el Ministerio Público, obviamente que se necesitan nuevos recursos y una asignación. Tampoco es que se necesite una cantidad extraordinaria de recursos. Y sí, por ejemplo, Córdoba desfederalizó y creó una policía de 250 hombres que trabaja en la persecución del microtráfico y coordina mucho más con la justicia federal, porque tampoco es cierto que vamos a pisar una investigación con otra, porque ya la experiencia es que trabajamos en equipos comunes de investigación, lo podemos coordinar. Lo digo desde la experiencia práctica, desde la experiencia laboral, y yo te diría, mira, no quiero esto porque la droga nos va a traer más trabajo, nos va a traer más complicaciones. Seguro, esto uno lo puede analizar, pero por eso no es que tengamos que escaparle al problema, porque el problema lo tenemos, y creo que tirar la pelota para el costado es lo peor que podemos hacer, y es esto lo que nos pasa. En la última asamblea de la ONU, que se hizo a principios de esta semana, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, planteó allí mismo en su discurso principal la necesidad de avanzar o de revisar o de discutir al menos la posibilidad de legitimar el mercado de la cocaína.
¿Usted qué posición tiene y si tiene alguna al respecto? A ver, son las drogas duras, yo creo que hoy causan muchísimo daño a la salud. En eso, digamos, me mantengo en una posición bastante inflexible en lo que es la criminalización y la prohibición. Yo digo que las drogas blandas, como puede ser la marihuana, es algo que se tiene que ir revisando, que a nivel internacional se está revisando. No solamente Uruguay tiene una política que ha quitado la criminalización. Portugal tiene una experiencia muy importante, otros países de Europa también. Creo que 10 estados ya de Estados Unidos tienen la marihuana autorizada, es decir, es un fenómeno que está siendo observable, sobre todo por que en la medida que se criminaliza la droga blanda se genera el ingreso al circuito penal de todo un grupo de gente que es por ahí consumidor social o que es un consumidor que queda en ese mundo y que por ahí tiene un daño en la salud que no es tan fuerte, pero que el Estado debería ocuparse con una política más extendida y más dedicada a decir, bueno, el Estado produce droga, produce ese tipo de droga, que es la marihuana, como pasa en Uruguay, y controla un poco todo el mercado. Esto es una discusión mucho más amplia, pero me parece que aquí se puede analizar esto específicamente. Yo en las drogas duras no me metería, porque aparte uno lo ve con la experiencia europea, en lo que es la heroína, en lo que son las drogas sintéticas y en lo que es la cocaína, que generan un comercio mucho más grande y mucho más dañino, y la gente muere por esto, ¿no? Es mucho más fuerte. Jorge, tengo una pregunta para hacerte con respecto, bueno, también a este tema que nos preocupa mucho, que es el tema de los humedales, que seguramente vamos a estar charlando en este programa. Sé que estás en la creación, ¿no?, de esta nueva unidad fiscal ambiental. Bueno, ¿de qué se trata y cuáles son también los beneficios que va a traer también para poder proteger esto que estaba diciendo? Bueno, en realidad nosotros siempre tuvimos la idea de crear algunas unidades, algunas agencias provinciales, sí, en esta idea de trabajar con un patrón común, y la diputada Mónica Peralta trajo el proyecto de crear una agencia provincial dividida en zona norte y zona sur con asignación de recursos, lo que a nosotros nos parece muy importante porque todo lo que es el delito ambiental, sobre todo lo que es... No, y aparte por lo que está pasando ahora. Claro. Sí, esto no tendría influencia directa, pero sí podría prestar una colaboración y una asistencia muy importante al fiscal Kishimoto, que es quien está trabajando asignado a la investigación con quien nosotros trabajamos también con el organismo de investigación que está asistiéndolo, pero bueno, también se le podría prestar otro tipo de asistencia, de apoyo, porque la provincia, se quiera o no, tiene una estructura mucho más amplia en posibilidades y puede asignar los recursos que son necesarios. Entonces, aquí el delito ambiental en general es un delito que no ha sido abordado, que genera muchísimo daño. Mucho del daño es el daño actual, pero mucho del daño es un daño que potencialmente es lo que nosotros le vamos a dejar a nuestros hijos en el futuro, claro, y que tenemos que ir asumiéndolo desde hoy para evitar que eso ocurra. En Argentina el daño ambiental ha quedado dando vuelta sin una posibilidad de concretar desde lo administrativo y desde lo penal. Creemos que esa fiscalía me parece que podría dar también una mejor condición de vida actual y futura, ¿no? Porque el daño que se produce en las aguas, el daño que se produce en la tierra y en el aire es lo que nosotros consumimos y vivimos permanentemente. Entonces, bueno, me parece una buena herramienta, entonces. Sí. La última, doctor, de mi parte, hay un juicio que está llevándose adelante que es muy resonante a la vicepresidenta de la Nación. El fiscal pidió 12 años de prisión para la vicepresidenta. ¿Usted lo vino siguiendo? Porque bueno, uno de los temas que se discute, al menos públicamente, es la actuación del fiscal Luciani. ¿Usted pudo seguir esa? Fueron muchísimas horas, muchísimos días, no creo que haya sido... Bueno, espero que no me diga así, vi todo, porque me hubiese quitado tiempo para... No, lo que vengo siguiendo es un poco lo que leo y a la pasada, o sea, es un juicio importante que la verdad es que no conozco los detalles como para poder dar una opinión puntual de esto. O sea, confío en el funcionamiento de la justicia, me parece que hay que dejar el funcionamiento con los controles adecuados, pero no conozco los detalles como para poder dar una opinión. Es más, particularmente yo le digo, desde el rol que ocupo, normalmente no trato de analizar lo que hacen. No te puedo hablar en la intimidad, sobre todo con casos que conozco de mis fiscales, y uno debate e intercambia ideas con los fiscales
sobre cuál es la mejor manera de una persecución penal, pero en un juicio tan grande, con tanta implicancia, no me siento en condiciones de poder hacer una evaluación específica. Gracias, Jorge. Gracias, muchas gracias.